La prensa internacional acaba de enterarse de algo que cambiará la historia del fútbol para siempre. Estados Unidos no estaba preparado para lo que ocurrió en el Mundial 2026. Hay una historia secreta que los medios no te están contando, una historia que involucra al gobierno mexicano, a la FIFA y a una decisión que nadie vio venir. Quédate porque lo que voy a revelar te va a dejar sin aliento. Lo que te voy a contar ahora no lo escucharás en las noticias tradicionales. Esto cambia absolutamente todo lo que creías saber sobre el Mundial 2026. México no solo fue sede, México cambió las reglas del juego, y la FIFA quedó completamente sorprendida. Sigue conmigo porque al final de este vídeo entenderás por qué esta generación de mexicanos escribió su nombre en la historia. Para entender lo que pasó, tenemos que regresar a 1986. Hace 40 años, México vivía su última gran hazaña mundialista. El equipo dirigido por Bora Milutinovic alcanzó los cuartos de final, y Manuel Negrete anotó aquel gol de tijera que la FIFA elegiría décadas después como el mejor en la historia de los mundiales. Ese año, el Estadio Azteca vio levantar la copa a Diego Armando Maradona, y el fútbol mexicano tocó el cielo con las manos. Pero después de ese mundial, comenzó una larga travesía en el desierto. 7 eliminaciones consecutivas en octavos de final, una racha que parecía interminable. Generaciones enteras de futbolistas mexicanos chocaron una y otra vez contra el mismo muro. El "ya merito" se convirtió en un doloroso himno nacional. La historia del fútbol mexicano en Copas del Mundo estaba llena de momentos de gloria, pero también de promesas incumplidas. En 2014, el "no era penal", que eliminó a México contra Países Bajos se convirtió en el mayor trauma de toda una generación. Y en 2022, por primera vez en 44 años, México no logró superar la fase de grupos. El fracaso era tan grande que parecía imposible levantarse. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. La FIFA anunció que el Mundial 2026 se jugaría en 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Y México, por primera vez en su historia, tendría la oportunidad de ser anfitrión por tercera vez, un récord que ninguna otra nación en el mundo puede presumir. Pero la FIFA no sabía que México tenía otros planes. Planes que cambiarían el torneo para siempre. El gobierno de Claudia Sheinbaum tenía una visión clara: este no sería un mundial para los ricos, este sería un mundial del pueblo. Y su primera decisión dejó a la FIFA con la boca abierta. La presidenta de México rompió con una tradición de décadas, no asistiría al partido inaugural. En su lugar, le dio su boleto a una joven futbolista indígena de 21 años que no tenía los recursos económicos para comprar uno. ¿Puedes imaginarlo? La líder de una nación anfitriona en un mundial, renunciando a su asiento para dárselo a una muchacha que representa el verdadero espíritu del deporte. Y entonces ocurrió algo que ningún gobierno había hecho antes. El gobierno mexicano creó el Mundial Social. No se trataba de un torneo alternativo, sino de una iniciativa para devolverle el fútbol al pueblo. Se instalaron pantallas gigantes en toda la Ciudad de México, y solo en el partido inaugural, 500,000 de personas se congregaron para ver el partido gratis. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? México estaba usando el escenario más grande del mundo para demostrar que el deporte no debería estar secuestrado por las corporaciones. Pero prepárate, porque aquí viene la parte más impactante. La presidenta y su gobierno tenían un plan que la FIFA no esperaba. Mientras el mundo miraba los partidos, México estaba transformando la narrativa del torneo. En lugar de ver el mundial como un negocio, el gobierno lo vio como una oportunidad de demostrar que el fútbol pertenece a la gente. Cuando la FIFA fijó los precios de las entradas en $348,680, México se negó a ser cómplice de la exclusión. ¿Sabías que el salario promedio anual en México es de aproximadamente $28,000, uno de los más bajos entre los países de la OCDE? Una entrada para la final, que costaba casi $33,000, equivalía al salario de un año entero. La indignación era inevitable. Pero en lugar de quejarse en silencio, el gobierno tomó medidas concretas.
Funcionarios públicos renunciaron a 500 boletos para dárselos a personas que participaron en las actividades del Mundial Social. Además, se distribuyeron 88 entradas a través de escuelas. ¿Puedes imaginar a un gobierno federal usando su poder para que niños y jóvenes de escasos recursos pudieran ver un partido del Mundial? Esto no había ocurrido nunca antes. Prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más sorprendente. El Estadio Azteca es más que un estadio, es una catedral del fútbol mundial. Allí, Pelé se coronó campeón en 1970, y 16 años después, Maradona levantó la Copa del Mundo. Es el único estadio en la historia que ha albergado 2 finales del Mundial. Y en 2026, México se preparaba para que fuera el escenario de la tercera. Pero la FIFA tomó una decisión que dejó a todos los aficionados mexicanos con el corazón roto. La final del Mundial 2026 se jugaría en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un estadio de la NFL que los aficionados describen como un estacionamiento, comparado con el Azteca. La indignación fue inmediata. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Cualquiera que haya decidido que la final del Mundial no sea en el Estadio Azteca debería renunciar, escribió un usuario. Otro añadió, es una verdadera lástima que la final no se juegue en el Azteca, sino en el deprimente MetLife de Nueva Jersey. Y sin embargo, México no se rindió. La afición respondió con una pasión que ningún estadio en el mundo podría igualar. En el partido contra Ecuador, las calles de la Ciudad de México se convirtieron en una extensión del estadio. Cientos de miles de personas se congregaron para apoyar al tricolor. La energía era tan contagiosa que la prensa internacional no podía dejar de hablar de ello. Pero guarda esa imagen, porque lo más importante está por venir. México llegó al Mundial 2026 con una misión, demostrar que el fútbol mexicano había renacido. Y el equipo de Javier Aguirre cumplió con creces. Por primera vez en su historia, México ganó los 3 partidos de la fase de grupos. 9 puntos perfectos, algo que ninguna generación anterior había logrado en un mundial. Sumanos 9 puntos. ¿Puedes creerlo? Los mismos jugadores que en Qatar 2022 habían fracasado, ahora escribían su nombre en los libros de historia. La defensa mexicana estableció una marca impresionante, 396 minutos sin recibir gol, una racha que solo Inglaterra pudo romper en los octavos de final. Guillermo Ochoa, el veterano portero, recibió un emotivo homenaje en el último partido de la fase de grupos, cuando Javier Aguirre lo mandó al campo para jugar los últimos 15 minutos. Era su despedida del fútbol mundialista, y los aficionados lo sabían. Y no podemos olvidar a los jóvenes talentos. Julián Quiñones anotó 4 goles, igualando la hazaña de Luis Hernández y Javier Hernández como los máximos goleadores mexicanos en un solo mundial. Gilberto Mora, con apenas 17 años, se convirtió en el jugador más joven en disputar un mundial, y su actuación llamó la atención de todo el planeta. Pero había algo más que solo números. Aunque México perdió en los octavos de final contra Inglaterra en un dramático 3-2, el país logró algo que ningún otro equipo había conseguido antes. Gracias al nuevo formato de 48 selecciones, México terminó el Mundial en el 9º lugar general. Por primera vez en la historia, el tricolor concluyó una Copa del Mundo por encima de Brasil, Portugal, Países Bajos y Alemania. Este no es un dato menor. México, la selección que siempre fue eliminada en octavos de final, ahora estaba por encima de la pentacampeona del mundo. El logro fue confirmado después de que Argentina derrotara a Egipto, un resultado que definió la clasificación final de las selecciones eliminadas y aseguró que México ocupara el 9º lugar. Excluyendo los mundiales de 1970 y 1986, donde México fue anfitrión y alcanzó los cuartos de final, el torneo de 2026 representa el mejor resultado internacional del tricolor. Además, México estableció otra marca histórica. Gracias al nuevo formato con fase de 16avos de final, el equipo permaneció 24 días en competencia, la participación más larga del tricolor en una Copa del Mundo. El récord anterior era de 17 días.
¿Te das cuenta de lo que esto significa? México no solo compitió, México redefinió lo que significa ser un anfitrión. Mientras la FIFA contaba millones de dólares, México contaba corazones. Y eso, querido espectador, es algo que ningún informe financiero puede capturar. La despedida del Mundial fue un espectáculo que conmovió al mundo entero. Después de la derrota contra Inglaterra, la Ciudad de México se iluminó de verde, blanco y rojo. La Torre Latinoamericana, uno de los edificios más emblemáticos de la capital, se vistió con los colores patrios. Fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre el centro histórico. No era una celebración de la derrota, era un agradecimiento por los momentos inolvidables que el torneo había regalado al país. Los jugadores salieron del campo con el peso de la eliminación, pero la ciudad ya estaba escribiendo una historia diferente. El Mundial había terminado para México, pero el país había demostrado algo que ningún resultado deportivo podría cambiar, que el fútbol pertenece al pueblo. El Estadio Azteca, esa catedral del fútbol mundial, había vuelto a latir con la fuerza de 1986, con la magia de 1970, con la pasión que solo México puede ofrecer. El impacto económico fue masivo. Según la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, el Mundial generó más de 22.680 millones de pesos en impacto económico y aproximadamente 80.000 empleos temporales. Más de 1.1 millones de visitantes llegaron a la capital, con un gasto promedio de 22.500 pesos por persona. La Ciudad de México demostró que tiene la infraestructura, la capacidad logística y las condiciones operativas necesarias para albergar eventos internacionales de gran escala. Pero más allá de los números, quedó algo que ningún informe económico puede medir. Una nación que dijo presente. Una afición que no se rindió. Un gobierno que entendió que el deporte es más que un negocio. Claudia Sheinbaum no solo fue presidenta, fue la voz de un pueblo que exigía que el fútbol fuera algo más. Y aquí está la gran revelación que te prometí al principio. ¿Sabes qué es lo que realmente cambió el Mundial 2026? No fue una regla, no fue un gol, no fue un jugador. Fue la certeza de que el fútbol puede ser y debe ser, de todos y para todos. La FIFA llegó a México con la mentalidad de siempre, maximizar ganancias, cobrar entradas exorbitantes, tratar el deporte como un producto. Y México respondió de la única manera que sabe hacerlo, con el corazón. La presidenta Sheinbaum, el gobierno, la afición, los jugadores, todos demostraron que el fútbol no se compra con dinero. Se siente en la garganta cuando cantas el himno, se ve en los ojos de un niño mirando a su ídolo, se vive en las calles cuando la selección juega. La FIFA quedó completamente sorprendida. No esperaban que un gobierno desafiara sus políticas de precios. No esperaban que una presidenta renunciara a su asiento en el partido inaugural. No esperaban que una nación entera convirtiera el Mundial en una celebración popular. México había cambiado las reglas del juego, y la FIFA no sabía cómo reaccionar. El Mundial 2026 demostró que México es más que un país, es una idea, una pasión, una forma de entender el deporte. Y aunque el equipo fue eliminado, el mensaje quedó grabado en la historia del fútbol mundial: el fútbol es del pueblo, y nada ni nadie podrá arrebatárselo. La historia de México en el Mundial 2026 es la historia de un país que se negó a ser espectador, que se negó a aceptar que el deporte es solo un negocio, que se negó a rendirse. Esta es la historia de cómo una nación, a pesar de la derrota, logró la victoria más importante de todas: demostrar que el fútbol, como la vida, solo tiene sentido cuando se comparte. ¿Tú qué crees? ¿El Mundial debería ser un negocio o una celebración del pueblo? ¿Crees que otros países deberían seguir el ejemplo de México y devolverle el deporte a la gente? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Y si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más contenido como este. Porque esto no se termina aquí. La historia del fútbol siempre está escribiéndose, y México, créeme, aún tiene mucho que contar. Hasta la próxima.